Saludos, Café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Sí, sí, bienvenida. Gracias por tu puntualidad, gracias por tu amable sintonía. A ti y a tu linda familia, un abrazo enorme, grande, fraterno, a toda la familia de Guadalupe, a toda la familia de Cocochó. Amén. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, en tanto los hermanos se van conectando. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche te damos gracias porque al final del día, un día muy recorrido, fatigado y todo, Padre, podemos llegar al bebedero, podemos llegar, Señor, a la fuente inagotable de agua viva, que eres tú, Señor. Gracias. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros en una cruenta cruz. Gracias, Padre, porque tú te ofreciste sacrificialmente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer, liberarnos del pecado y de la esclavitud, Señor, de todo el pecado y de la muerte. Señor, gracias. Perdona todos nuestros pecados en esta noche. Lávanos, líbranos de todo mal, de toda opresión, de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste, de toda idolatría. Líbranos, Señor, de toda brujería, de toda hechicería, de toda maldición generacional, ancestral, familiar, de todo lo que se haya decretado en nuestra contra. Líbranos. Cancelamos todo poder del maligno en contra de los hijos de Dios, de los hermanos de la fe. Oramos en esta noche por nuestra querida Samantha Cortés, que nuestra hermana no puede reunirse en el Zoom, pero sí ella todas las noches puede seguir las lecciones a través del YouTube. Pues bendecimos a nuestra querida Samantha en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Hablamos sanidad a su cuerpo, a sus senos, a su sistema inmunológico en el nombre de Jesús. Mañana van a sacarle una tomografía de sus senos. Oramos para que seas tú, Señor, dándole la paz, la fortaleza, la tranquilidad, la fe para enfrentar esto en el nombre de Jesús. Queremos recordarle a Samantha que no está sola, que el Dios Todopoderoso estará allí en el momento del examen, en el momento, Señor, de la tomografía, que Dios Todopoderoso estará allí, curando, cuidando, salvando, bendiciendo, restaurando, en el nombre de Jesús. Maldecimos desde esta tribuna tu espíritu de cáncer, de quiste, de tumores, de malformaciones, en el nombre de Jesús. Cancelamos todo poder del diablo en contra de los hijos y las hijas de Dios. En el nombre de Jesús oramos por Samantha y la bendecimos. Hablamos sanidad, hablamos vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, de plaga, de cáncer, de quiste y de muerte se echado fuera en el nombre de Jesús. Y que se desate una virtud sanadora y que pueda ser restaurada nuestra querida Samantha en el nombre glorioso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Oramos también en esta noche por aquellos padres de familia de estas 27 niñas que estuvieron en el campamento de niñas cristianas allí en Texas. Y esa inundación fue terrible, fue brutal
y hay más de 107 muertos hasta el momento. Y dentro de esos hay 27 de estas niñas que estaban en ese campamento junto al río. Señor, a esos papás que estarán devastados en este momento, tristes, adoloridos por el duelo, Señor, ayúdalos y bendícelos. Dales el consuelo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, dales la respuesta a esas preguntas, a esas interrogantes que solo ellos tienen, papá, para ti. Señor, oramos por ellos, oramos también por los familiares, los seres queridos de los soldados que ayer cayeron en una trampa ahí en Gaza, los soldados israelíes fueron emboscados ahí y hay varios muertos de los soldados israelíes. Señor, a sus familiares bendícelos y honraremos la memoria de sus soldados que acaban de inmolarse. Bendecimos a la nación de Israel y oramos por la paz de Israel. En el nombre de Jesús, Padre, encárgate de sus enemigos y líbralos, Señor, de emboscadas y de matanzas. Padre bueno, los encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Oramos por este humilde grupo que viene, Señor, compartiendo tu palabra desde hace un buen rato. Y aquí estamos, papá, hasta cuando tú lo digas, hasta cuando tú lo quieras, papá. Danos la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana que están en nuestro corazón, que los tenemos en nuestra retina todo el día. A Jaycee, a Abel Guevara, a, a Julieta, a Gisela, en el nombre de Jesús, a Marilí. Oramos por Eber García, oramos por Juan González, por Emilio Mori, oramos por Juan Bustíos, donde quiera que estén, que tú los bendigas, Señor. Oramos por Pastor Willy, oramos por María Arce en el nombre de Jesús, que tú los bendigas, que tú los guardes de todo mal, que tú bendigas a nuestro querido Juan, a María Rivas Barragán en el nombre de Jesús, a nuestra querida Débora, a nuestra princesa preciosa, a nuestra pequeña Débora en el nombre de Jesús, allá en Santa Elena, Guayaquil, que tú lo bendigas y que tú contestes sus oraciones en el nombre de Jesús, a la familia de nuestro querido Zenón Silvestre, allí en Guayaquil, Señor, que tú los bendigas. Gracias, Dios. Gracias, papá. A nuestra hermana Marvila ahí en Canadá, que estuvieron de viaje y ya están regresando a Canadá, Señor, y ya estarán conectándose también a nuestro querido Daniel allá en Colombia. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre eterno, entregamos este tiempo en tus manos, orando por nuestros hermanos amados y queridos. Gracias porque nos honran con su presencia, gracias por su amable sintonía, gracias por las oraciones que ellos hacen por mí y por Caleb para poder continuar. Muchas gracias, Señor, porque somos una familia, porque somos hermanos en Cristo y porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. A ti sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenida familia, a los que siguen el programa a través del YouTube, a través del Facebook. Que el Señor los bendiga. Y a nuestra familia aquí, que podemos vernos todas las noches del Zoom, realmente son una bendición para nosotros. Anoche nosotros estuvimos viendo el plan de Dios para la salvación de Israel. Punto 2. Veíamos Romanos 9:6, como aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Decíamos también que hay un Israel dentro de Israel. En el Israel actual, allí, donde ahí mismo hay mucha gente que profesa el Islam, también hay gente que son los judaizantes, que están esperando al Mesías. Y están los cristianos, que siguen a Jesucristo, porque el Mesías ya vino, ya llegó, pero a ellos todavía están con una venda espiritual que no les permite reconocer que el Mesías Redentor ya vino, ya fue crucificado, ya murió por nosotros, ya derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Pero hay un grupo de judíos que todavía no aceptan eso. Porque la palabra que dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Veíamos
estos pasajes anoche cómo a través del pacto que Dios hace con Abraham, todo el pueblo gentil, venimos a ser hijos de Dios espiritualmente y por tanto herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para reforzar esta enseñanza, leíamos Gálatas 3:7, que dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Me doy el tiempo de citar el pasaje bíblico para que ustedes lo puedan anotar y luego en casa, en la tranquilidad de su hogar, puedan revisar en su Biblia, ¿no? Y reforzar lo que nosotros hemos compartido en la noche. El verso 8 dice, y la escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, lo dice en el verso 8. En el verso 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Usted es una persona de fe. Si no, no hay forma de ser cristiano si no tiene fe. No podemos aceptar la salvación de Jesucristo si no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo doblamos nuestras rodillas ante Dios si no tenemos fe en Jesucristo? No habría forma. No funcionaría. No daría ningún resultado. Entonces el verso 13 el verso 9 dice de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. El verso 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Es decir, el Señor murió para que nosotros podamos ser libres de la maldición de la ley. El verso 14, eso lo vimos anoche, estoy haciendo un recuento nada más. En el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Amén. Nosotros somos el pueblo gentil. Entonces dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. Y el verso 29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Es decir, somos tal cual, exactamente igual que el pueblo judío. Dios nos ve exactamente igual, porque Él murió tanto por los judíos, ¿no?, que son judaizantes, los judíos mesiánicos, y también por el pueblo gentil, que también murió por todos los palestinos también, pero obviamente ellos odian a Jesús y lo rechazan. Pablo expone el problema de la pasada elección, porque él elige al pueblo. El actual rechazo del Evangelio por parte de Israel y la futura salvación de Israel están en las manos de Israel. Pero si ellos lo rechazan, no hay nada que hacer. Hay un principio espiritual desde el inicio, desde el Génesis, es el libre albedrío. Cuando el Señor nos creó en libertad. Hemos sido llamados a libertad, a poder decidir, ¿correcto? Por eso es que las buenas nuevas del Evangelio se comparten, se predican, ¿no? Se imparte a la gente, pero no todos lo aceptan y no todos lo rechazan, ¿me entienden? Ahora vamos a ver lo que significa la teología de la predestinación. Ahora vamos a verlo en unos minutitos. Dijimos anoche que hay tres elementos en el discurso de Pablo, ¿no? Uno era la pasada elección de Israel. Dios eligió a Israel, al pueblo de Israel, punto. ¿Por qué? Él lo sabe. Él es soberano. Él creó el universo. Él creó al ser humano y puede hacer lo que quiere con él. Punto. ¿Quién le va a decir por qué haces eso o por qué haces aquello o por qué no haces así o por qué no? No hay forma. Él es Dios. Él es soberano. Amados hermanos, si el día de hoy nosotros despertamos a este día, es porque Dios aún tiene pendientes con nosotros. ¿Me entiende? Si no, ya nos hubiéramos ido anoche mientras dormíamos, o ayer o antes de ayer o lo que fuere. Pero toda vez que nosotros hemos sido despertados el día de hoy, es porque el Señor todavía tiene propósitos para usted y para mí. Propósitos buenos.
Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que tú anhelas, que tú esperas. Pensamientos prósperos, pensamiento de sanidad, no de enfermedad, no de muerte. La enfermedad no lo da Dios. Cuando le suceda algo malo a usted, no diga que viene de parte de Dios. Cuando usted esté enfermo, no diga Dios me enfermó. Dios me mandó un quiste porque me porté mal. No. Dios no está en el negocio de enfermar a sus hijos. No, Él no está en el trabajo de enfermar a la gente. La misión de nuestro Señor Jesucristo fue curar, sanar a todos los oprimidos por el diablo. Es más, en el último mensaje, en el mensaje póstumo que da a sus discípulos en la gran comisión, le dice, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Se dan cuenta? Que es condicional. La salvación está dada, pero si no lo quieres aceptar, no hay nada que hacer. El Señor Jesús, Él iba a ascender minutos después al trono del Padre y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Usted es un creyente, ¿verdad? Amén. Yo también lo soy. Entonces, te van a seguir las señales. Tú no vas a estar siguiendo señales. No vas a estar buscando, uy, acá hay un gran predicador, acá hay otro, acá hay una gran iglesia, acá, atrás de alguien muy carismático que haga muchas cosas, muchos milagros. No, no vaya usted buscando milagros, como lo hacían antes los gentiles. Lo seguían a Cristo porque Cristo multiplicaba los panes, daba de comer a las multitudes, porque sanaba a los enfermos, porque convertía el agua en vino. ¿Me entienden? Pero fueron a buscar las bendiciones. Nosotros no podemos seguir nuestra vida buscando, siguiendo las bendiciones, sino que tenemos que seguir al autor y consumador de la fe, al autor y consumador de esas bendiciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto nuestros ojos en las cosas que Él te da, en las bendiciones que Él te da. No. Puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, después de 400 años estuvieron de esclavos de los egipcios, los sacan. Eran algo de 600,000 o algo así que salieron de ahí, de Egipto. Y toda esa generación que salió de Egipto, imagínense, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida, Caleb y Josué. Nadie más, ni siquiera Moisés, el precursor, el líder, el elegido, pudo entrar en la tierra prometida. No entró, miró de lejos a la tierra prometida, pero estaba el Jordán de por medio. Había que cruzar el Jordán y entrar y conquistar la tierra prometida, pero ya no se le concedió a él, al mismo Moisés. Y toda esa generación que salió no entró en la tierra prometida. Entonces, ¿cuál era el plan? ¿Que esa gente no entre? No, el plan era esa tierra prometida a Abraham, esa tierra era para ellos, pero ellos se murieron en el desierto, se quedaron desparramados en el desierto por su incredulidad. Ellos comían el maná del cielo que caía todas las mañanas en mismo desierto, por 40 años comiendo del maná y desconfiaban de su Dios. Era el Dios el que sacaba agua de la roca, del pedernal, de la roca más dura. Hacía correr agua viva para que ellos sobrevivan, no se mueran de sed. Pero estaban llenos de incredulidad. En el día había una nube que cubría el sol para que no les achicharrara el sol del desierto.
Y en la noche esa misma nube se convertía en una columna de fuego para alumbrarlos y para calentarnos. Pero ellos estaban sumidos en una incredulidad. Al Señor le tomó unos días nomás sacarlos al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sacarlos de ahí. Solo unos días. Pero le tomó 40 años sacar a Egipto del corazón de los israelitas. En 400 años ellos habían degenerado su fe, estaban distorsionados, estaban torcidos. Por eso es que no entraron en la tierra prometida. Lo mismo está sucediendo, tal cual está sucediendo con Israel hoy, el día de hoy, mismo 2025. Hay gente llena de incredulidad allí. Y esa gente incrédula no va a aceptar a Jesucristo y se van a perder. La salvación está primeramente para ellos, primeramente al judío y después al griego. Así dice la palabra. Después al gentil. Pero, ¿qué pasa? A los suyos vino y los suyos no le conocieron, no lo aceptaron. Mas a todos los que le aceptaron les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces el apóstol Pablo viene explicando, eso lo vimos nosotros anoche, ¿no? Entonces, ahora vamos a avanzar antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Cuál es la perspectiva que tenía Pablo al escribir este pasaje en Romanos? Varias cosas resaltan en estos 3 capítulos de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Uno, este discurso sobre Israel no se refiere primordialmente a la vida y a la muerte eterna de las personas después de que uno muere físicamente. No se estaba refiriendo a eso. Fíjese que no hay un tema ahí de vida eterna, no está hablando de eso, ¿no? Más bien Pablo trata de la relación de Dios con las naciones y los pueblos desde el punto de vista histórico, es decir, su derecho a usar a ciertas naciones y personas como él decida. Por ejemplo, la elección de Jacob en lugar de su hermano Esaú. Nosotros explicábamos en clases anteriores que la cultura judía le daba mucho énfasis al primogénito, es decir, de una relación de pareja, de esposos, el primer hijo era un hijo que tenía muchos privilegios por encima de los demás, inclusive en la herencia. Eso lo explicamos largamente ya en clases anteriores, solamente hago un pequeño recuento. Entonces, el primogénito era el que se supone reemplazaba al padre en la ausencia del padre, o por muerte o por viaje, lo que sea, él era el que representaba el hogar, la familia. Entonces, cuando el padre moría, al primogénito le daban una doble porción de la herencia. Digamos que le corresponde, a cada hijo le corresponde, digamos que $10,000. Entonces, al primogénito le daban 20,000. ¿Por qué? Porque en la cultura judía la autoridad era como que delegada espiritualmente al hijo mayor. Entonces este hijo mayor asumía como padre para todos sus hermanos. Por eso que tenía esa, digamos que esa herencia extra. ¿Para qué? Para que si su hermano, cualquiera de sus hermanos o sus hermanas se enfermaban o quebraban económicamente o pasaban algún desastre, entonces el hermano mayor, el primogénito que tenía esa doble herencia, entonces cogía esa herencia que extra y iba en auxilio de su hermano. Esa era parte de la cultura judía. Entonces, ya verán que había un respeto, había todo un tema con el primogénito, pero, en esta vez, en este caso, el Dios Todopoderoso, por encima de la cultura judía, por encima de las leyes, ¿no? Él decide bendecir a Jacob, que no era el primogénito. A ver, haciendo un recuento, Dios hace un pacto con Abraham, ¿correcto? Abraham tiene un hijo, es Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, porque Dios había prometido un hijo a Abraham en su vejez.
ya lo tiene. Isaac ya es un hombre de 40 años. Conoce a su esposa Rebequita. Rebeca queda embarazada de Isaac y hay 2 gemelos en su vientre. ¿Correcto? Y en su vientre estaba, ¿no?, Jacob y Esaú. Pero para el caso, Esaú es el que nace primero. O sea, el primogénito legalmente, si nos, si nos dirigimos, si nos enfocamos en la cultura judía, entonces el primogénito es Esaú, no es Jacob. Pero ¿qué sucede? Dios bendice, Dios bendice a Jacob. Claro que salieron ahí nomás seguiditos porque la Biblia dice que tomado del talón de Esaú, ahí nomás nació Jacob. Pero Esaú era un hombre, un tipo que no le importaba el tema de la cultura, el tema de la primogenitura, los dotes, le interesaba un perejil. Así que dijo, te lo vendo, te lo regalo. Un día llegó de cazar, ¿no? Le gustaba ir a cazar choscas como un amigo que conozco de este grupo, ¿no? Que le va a cazar choscas, va a cazar venados por ahí. Entonces, y un día de esos vuelve, ¿no? Vuelve de hambre, no cazó nada, fue, coqueó nomás en el campo y cuando regresó tenía hambre, ¿no? Bueno, ya saben a qué me refiero, de ese cazador que va a coquear toda la tarde, toda la noche ahí, ¿no? Está coqueando nomás. Entonces, y viene de hambre, hambriento, y su hermano Jacob había preparado un guiso, había preparado su estofado ahí. Entonces viene y le dice, oye, hermano, sírveme. No, le dice, ese es para mí, para mi mamá, para mi papá. Le dice, oye, por favor, tengo hambre, estoy muriéndome de hambre. Le dice, te lo cambio. Dice, ¿con qué? Con tu primogenitura. ¿Qué me importa la primogenitura? Es toda tuya. Dame el tazón de frijoles, del guiso que has hecho. ¿Me entiende? Lo rechazó. Él rechazó la primogenitura y todo lo que ello significaba. Después, él lo persiguió con llanto. Dice la Biblia en Génesis, que él buscó con llanto, con dolor, ser restituido como el primogénito, pero ya era tarde. La bendición, ¿no?, de Isaac, su padre, que ya anciano, ya no veía, ya se lo dio a Jacob. Y Jacob se llevó todo. Entonces, aquí podemos ver cómo el Dios Todopoderoso, Él es soberano. Amén. Él es soberano. ¿Nos ha dado libertad? Sí. ¿Él nos ha dado autonomía? Sí. Se llama albedrío, libre albedrío. Usted decide. Usted decide entrar al programa o no entrar, ir a la iglesia o no ir a la iglesia, aceptar a Jesucristo o rechazarlo. Usted elige. Nadie le va a poner una pistola en la cabeza y obligarlo a aceptar a Jesucristo, ¿no? Claro, los del Islam sí. O te metes al Islam o te cortan la cabeza. Eso sí funciona así. Pero nuestro Dios es un Dios de libertad. Entonces avanzamos. Como verán mis hermanos, en el caso de Jacob y de Esaú, el propósito de usar a las naciones, tanto de Israel y de Edom, que descendieron de ellos. Edom se denominan los edomitas a los descendientes de Esaú porque Esaú era un pelirrojo. ¿Me entiende? El tipo así rojo, por eso rojo le decían Edom. Por eso todos los edomitas son descendientes de Esaú y los israelitas son descendientes de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, forman 12 tribus, esas 12 tribus forman la nación de Israel. Amén. Listo, entonces podemos avanzar ya con esa base. Así que Dios tiene el derecho de llamar e imponer responsabilidades a las personas y a las naciones que Él escoge. Lo ha escogido así. En su infinita, ¿no?, misericordia, Él lo ha dispuesto así. Así que Dios tiene el derecho de llamar e imponer responsabilidades a las personas y naciones que Él escoja. Punto número 2. Pablo expresa un interés incesante y una tristeza intensa por la nación judía. Él se preocupaba. ¿Por qué?
porque los mismos judíos comenzaron a perseguir a los apóstoles para matarlos. ¿Cómo es posible, hermano amado, que los mismos judíos? Bueno, pues así fue. Así fue. ¿Y saben qué? Fueron los mismos judíos finalmente los que crucificaron a Jesús. Claro, los que lo ejecutaron fueron los romanos, pero fueron los judíos los que finalmente determinaron que eso sucediera. Ahora, aquí, el mismo Pablo, ¿no? Él ora por la salvación de sus compatriotas judíos. Él indica claramente que él no creía en la teología de la predestinación. ¿Qué significa la predestinación o qué enseña la predestinación? Esta es una teología que enseña que todas las personas están predestinadas o al cielo o al infierno aún antes de nacer. Eso es lo que dice la teología de la predestinación. Y Pablo no estaba de acuerdo con eso. Él dijo, no, no, no. Yo tengo que seguir predicando para que la gente entienda, para que la gente acepte. Más bien, el deseo sincero por el cual Pablo oraba es un reflejo del deseo de Dios por el pueblo judío. ¿Se dan cuenta? O sea, el deseo de Dios era que el pueblo judío todos sean salvos. Por eso que Pablo predicaba y oraba e intercedía por ellos. En el arca de Noé, el llamado fue para todos. Dice que Noé predicaba mientras construía el arca por 120 años construyendo ese barco. Pero todos los domingos él paraba la chamba y les predicaba. Y la gente que hacía lo rechazaba, se burlaban de él. Viejo loco, ya quemó cerebro, ¿no? Ya está hablando estupideces. ¿Cómo que va a haber una inundación cuando acá no llueve? Y cosas así. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en que el mismo Señor cerró el arca, cerró la puerta del arca y todos los demás perecieron. ¿Por qué? Porque rechazaron el aviso. Ahora, lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Lo mismo sucedió también con Nínive, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque el Señor manda a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad de más o menos 200,000 habitantes, que era una ciudad babilónica y que obviamente era una nación rebelde. Era una ciudad que mataba también a los profetas. Por eso que Jonás, cuando le dijeron, ándate a Nínive, dijo, no, yo prefiero irme a Tarsis. Voy al sur de España, por ahí me pierdo, me refundo por ahí, predico allá, pero no a Nínive. Y ya saben ustedes la historia. Estuvo viajando, en lugar de irse para Nínive, embarcó en un barco que se iba para el sur de España y se fue por ahí. Y ya saben, la tormenta termina en la panza de un gran pez y el pez lo sale vomitando ahí en las orillas de Nínive. ¿Y qué sucedió? Que ya estaba decretado que esa ciudad iba a ser destruida. Pero Dios, en su infinito amor, le estaba dando la oportunidad a Nínive de arrepentirse. Y para eso necesitaba un profeta, uno que predique. Y ese era Jonás. Entonces, cuando él viene y predica en Nínive, ¿no? Él les cuenta la verídica. Esto va a pasar si usted no se arrepiente. ¿Y saben qué sucedió? Comenzando con el rey y todo su corte, todos sus ministros, todos, sus familias, sus empleados, sus siervos, toda la gente dice que decretaron ayuno y arrepentimiento. ¿Y sabe qué? El ayuno no solamente correspondía a las personas, sino que los animales, sus mascotas que ellos tenían, también se metieron al ayuno. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Eso. ¿Y qué pasó? El Señor le perdonó la vida. No destruyó Nínive. Pero Jonás estaba molesto. Jonás estaba rabioso. Estaba haciendo hígado. Ya, yo sabía que tú eres un Dios de amor y que los ibas a perdonar. Por eso yo no quería predicarles. Ah,
¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, una vez más, echando por tierra la teología de la predestinación, que unos ya están separados o de antes de nacer para el infierno o para el cielo. La salvación es para todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Acuérdense que está crucificado nuestro Señor Jesús y al costado habían dos ladrones, dos choros, dos asaltantes, ¿no? Y uno lo injuriaba, ¿no? Le decía, oye, pues, si tú eres hijo de Dios, si tú eres el rey de los judíos, ya bájate de ahí, bájanos a nosotros también y sálvanos, pe, ¿no? Pero el otro se arrepiente. El otro dice, oye, nosotros estamos pagando nuestros pecados acá, nuestras faltas. El hombre no ha hecho nada. El hombre es un rabino, es un maestro. Y ahí le dice, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que si el otro ladrón hubiera hecho lo mismo, los dos se salvaban, pero no quisieron. Igual en los discípulos. Había uno que era un temperamental llamado Pedro, ¿no? Que era el que siempre tomaba la palabra y el que siempre sacaba el pie del barco y se metía al agua a caminar sobre el agua. Era un hombre temperamental, el que le cortó la oreja a uno que venía a apresar a Jesús y todo lo demás. Había también un incrédulo llamado Tomás. Dijo, si yo no veo las heridas ahí en las manos de mi Señor, no voy a creer, olvídalo. ¿Y el Señor qué le dijo? Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Ven tú, mete tu mano acá a mi costado, ¿no? Y también había uno llamado Judas, que le gustaba el dinero, ¿no? Y él quería hacer su fortuna ahí, dijo, esta es mi oportunidad, lo vendo al maestro y me gano un billete rápido, fácil. Y ya saben todo lo que sucedió. Fueron decisiones que ellos tuvieron que tomar en su momento. Y somos el resultado de nuestras decisiones. Por eso que debemos orar para que el Señor nos ayude, nos dirija a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. A veces tomamos decisiones equivocadas, las fallamos, la embarramos, metemos las cuatro y hasta el fondo, ¿no? Y a veces, en lugar de arrepentirnos, solo nos llenamos de remordimiento. Una cosa es el remordimiento y otra el arrepentimiento. Cuando uno está con remordimiento, dice, sí, pues ya lo hice, ¿no? Ya, caballero, pues ya moral nomás, pues ya fallé, pues ya le saqué la vuelta, pues ya le puse los cuernos, ya, pues caballero, ya asumimos, ya, pues, ¿no? Pero la actitud es, me equivoqué, erré, estoy arrepentido, vengo y pido perdón. Me arrepiento y digo, perdóname y no lo voy a volver a hacer jamás. Dame la oportunidad de demostrarte que me equivoqué, que fue un error. Es diferente remordimiento con arrepentimiento. Vamos para adelante. Entonces, mis hermanos, aquí podemos encontrar también el tema de la predestinación, que espero que ya quede muy claro con ustedes, que es una teología que enseña que todas las personas están predestinadas al cielo o al infierno aún antes de nacer. Pero Pablo, que no confiaba en esa teología, más bien el deseo sincero por el cual oraba Pablo es el reflejo del deseo de Dios para el pueblo judío. Todo lo que tuvo que sufrir Pablo, naufragios, persecuciones, lo apedrearon, eh, lo encarcelaron, finalmente lo sacrificaron. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo, porque confió en Él. Y para Él era mejor morir por Cristo que vivir sin Él. Aquí vemos, por ejemplo, en Romanos 10:21, ¿qué dice Pablo? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
¿Sabe? Por 40 años los llevó por el desierto, con comida, con agua, con abrigo. Dice que la ropa no se envejecía. Imagínense una vestidura por 40 años y no se envejecía. Dice que sus sandalias crecían ahí con el pie iba creciendo de los muchachos y las sandalias iban creciendo también juntos con el pie. Interesante, ¿no? Así era el Señor de proveedor, no les faltaba nada. Pero, ¿qué dice el Señor del pueblo? Dice, este pueblo es de dura cerviz. O sea, eran rebeldes, eran bravos, ¿no? Entonces aquí, en Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Siempre estaban llevando la contraria. ¿Y qué dice Lucas 19:41? Lucas 19:41 dice, y cuando llegó acerca de la ciudad, hablando Jesús, al verla, lloró sobre ella. Es el lamento de Jesús porque se sentía rechazado en el mismo Israel. Aquí la palabra se cumple, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él se pone ahora, viendo la ciudad, viendo la gente, la multitud, andando, comerciando, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento y todo lo demás. Él mira y ve a la gente como ovejas sin pastor y llora. El Señor Jesús llora. Es lo que dice acá. Lucas 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué? Porque los veía como ovejas que no tenían pastor, que no tenían un rumbo definido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanas y hermanos, el Nuevo Testamento no enseña en ninguna parte que alguna persona haya sido predestinada al infierno antes de nacer. Punto número 3. El elemento más significativo de todo el discurso es el tema de la fe, la condición espiritual de perdición de la mayoría de los israelitas. No se determinó ni se fijó con un arbitrario decreto divino. No, ellos estaban en libre y hasta el día de hoy están en libertad de decidir. Por eso es que hay muchos judíos cristianos que están tratando de evangelizar a los judíos judaizantes, a esos recalcitrantes, que ya lo sabían en su tiempo ya habían. El Señor Jesús no tuvo problema con la prostituta, no tuvo problema con el ladrón, con el cobrador de impuestos, con el publicano. No tuvo ningún problema con ellos. Pero sí con los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los doctores de la ley, los legalistas, los que se habían leído todo el Torá, el Pentateuco lo tenían de memoria, eran ilustres, eran la gente así, bien nice, bien acartonada, que no se juntaba con la chusma. ¿Qué se iban a ir a cenar con un publicano? Olvídalo, jamás. No se iban a chocar no hablaban con nadie en la calle. Caminaban. Ay, todavía quedan hasta ahora esos ortodoxos, judíos ortodoxos, vestidos de negro, con sombrero negro y esas cosas, con túnicas negras, que caminan por la calle y no miran a nadie, ¿no? Entonces el Señor Jesús sí tuvo problemas con ellos. A ellos les dijo sepulcros blanqueados, raza de víboras, generación infiel. Todo eso lo dijo, todos esos cariñitos le dijo Jesús a ellos. ¿Por qué? Porque eran la raza de gente que precisamente estaba levantando a toda la masa en contra de Jesús. ¿Me entienden? Entonces, mis hermanos, aquí está hablando, digamos, el apóstol Pablo esta palabra, que lo dijo, lo escribió ese tiempo, pero cobra relevancia el día de hoy también, ¿no? Sino que acá el resultado de la renuncia a someterse al plan de salvación de los judíos y también de los gentiles hace que la fe en Jesucristo baje, se pierda. ¿Por qué? Porque simplemente se rebelaron. Y los judíos, en lugar de seguir a Jesucristo, prefieren despreciarlo, desecharlo. Dijeron, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿No es el que hizo la mesa para el comedor?
No nos mandamos a hacer las camas ahí, ellos lo hicieron. No, no es eso. De Nazaret puede salir algo bueno, dijeron. El Señor Jesús hizo muchos milagros en diferentes lugares por donde predicaba la palabra. Pero en Nazaret, en su pueblo donde él creció, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de sus paisanos. Eso está en la Biblia, está registrado por si acaso. Entonces, mis hermanos, punto 4. Todavía se ofrece esperanza a la nación de Israel si deja de seguir en su incredulidad. Ya estamos hablando del tiempo actual. Todavía se ofrece la esperanza a la nación de Israel si deja de seguir en su incredulidad. De la misma forma se advierte a los creyentes que no son judíos, quienes ahora forman parte de la Iglesia de Dios, que también enfrentan la misma posibilidad de ser cortados de la salvación. Por tanto, ellos deben ser tan diligentes o debemos ser tan diligentes en seguir en la fe con temor y temblor. Esa advertencia, mis hermanos, hoy tiene tanta validez como la tuvo cuando la escribió el apóstol Pablo. Punto número 5. Las escrituras contienen muchísimas promesas de la final restauración de Israel mediante la aceptación del Mesías. Esto sucederá al finalizar la gran tribulación, inmediatamente antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. O sea, va a haber una oportunidad más para Israel. Va a haber una oportunidad, la van a tener. El amor de Dios es tan infinito que les va a dar la oportunidad hasta el último minuto para que se arrepientan. Ahora, quiero terminar esta noche leyendo Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11. Dice aquí, he aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué significa Apocalipsis 3:11? He aquí yo vengo pronto. Está hablando el Dios Todopoderoso, Jesucristo. Está diciendo, he aquí yo vengo pronto. Y nos dice, le dice a toda su iglesia, le dice a todo el creyente, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa esto? Tenemos que aferrarnos a lo que tenemos para proteger nuestra corona celestial. Pues hay un enemigo espiritual llamado diablo, Satanás, ¿no? Demonio, que puede hacernos perder esa corona, puede robarnos esa corona de victoria. Este mandato es muy importante porque el mundo está lleno de tentaciones y debilidades que nos distraen de nuestra fe y nos alejan del camino correcto. Cuando el Señor es claro en este pasaje de Apocalipsis 3:11, aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, para que nadie te robe tu corona. Es tan sencillo de explicar, de compartir esto. Retén lo que tienes. ¿Qué tienes? Tienes la salvación de Jesucristo. Pero hay alguien que te la quiere quitar. Ese enemigo espiritual va a tratar de robarte esa salvación. Es decir, él es tu enemigo. Él sabe que tú tienes la gloria de Dios. Sabes que el día que tú partas de este mundo, te vas a la presencia de Dios en un vuelo directo, sin escalas, ¿verdad? Enviará ángeles del Señor para que te lleven. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Cuando tú estés en el momento de partir de esta tierra, el Señor habrá enviado a sus ángeles para que, bien, porque no te vayas a confundir en la ruta, ¿no? Para que te lleven directo al trono de Dios. Pero, ¿qué dice? Que hay un enemigo latente, poderoso, que está tratando de robarte tu corona, de quitarte. Por eso trata de apagar las obras de fe, trata de destruir las iglesias, trata de destruir los hogares, trata de destruir la familia, trata de que la gente no ore, trata de que la gente se pelee entre sí, entre hermanos, ¿no? Trata de que nos enemistemos entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para sembrar ¿qué? La distracción, la duda. ¿Para qué? Para apartarnos de la gracia de Dios.
Entonces, cerramos esta noche, amados hermanos, con Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, tu salvación, para que nadie tome tu corona, para que nadie te robe tu corona, para que nadie te quite la corona de victoria que el Señor ya te dio en una cruenta cruz. Que no te distraiga, que no te robe tu corona, que nada se justifique en este mundo para que te robe tu paz. Una deuda, un agravio, un insulto, o no sé, pues eh, una infidelidad, una traición. ¿Para qué? ¿Para qué hacernos tanto problema para 2 días de vida y una noche de velorio? ¿Por qué? Cuando puedes vivir en paz, cuando puedes disfrutar cada día de lo que el Señor ya te dio, ya te preparó, ya dispuso para ti. Amados hermanos, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esa corona celestial te pertenece por derecho. No dejes que el diablo te lo quite. Y nada, ni nadie en este mundo se justifica a que tú pierdas tu corona, porque podrías perderla. Podrías perderla. Que el Señor los bendiga, que Dios les dé sabiduría para mantenerse firmes, para retener la corona que el Señor ya nos dio, puso en nuestras manos. Cambió esa corona de espinas que Él llevó en su frente en una cruenta cruz por una corona de victoria para ti y para mí. Dios es bueno todo el tiempo. Todos los días no son buenos, pero Dios es bueno todos los días. Que Dios lo bendiga, familia. Si papá Dios lo quiere, mañana en el curso de discipulado con nuestro querido Ernesto Corso. Hasta mañana, si papá Dios lo quiere. Muy buenas noches, gracias por su compañía. Bendiciones, familia.